Bien amigos, estamos de vuelta. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Más que Noticias y ustedes saben que a lo largo de estos días estamos siguiendo muy de cerca cómo se van desarrollando las reuniones en la COP20, ¿no es cierto? Este importante evento que ve y que promueve algunas propuestas para frenar el cambio climático. Pues les cuento que aquí en nuestro país también hay mucha preocupación por el tema y también se busca tomar algunas medidas. ¿Sabe usted que, por ejemplo, el cambio climático hoy en día ya viene afectando a los agricultores de nuestro país? Ha cambiado definitivamente la temporada o los ciclos de cosecha. Hay menos productos y los agricultores realmente se ven perjudicados. Además, hay poblaciones vulnerables que viven pues en unas zonas donde se dedican directamente a la agricultura o a los servicios naturales, y pues con todo este tema del cambio climático serán los primeros o los principales afectados. Milo Stanojevic, director de CARE Perú, está con nosotros esta noche, con quien vamos a hablar un poco de quiénes son estas personas, estos peruanos que realmente se están viendo afectados por los inicios del cambio climático. ¿Cómo está, Milo? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Alicia. Bueno, realmente si hacemos una mirada al interior de nuestro país, podemos darnos cuenta que con el cambio climático, con los efectos que ya se están sintiendo, pues tenemos poblaciones realmente afectadas o vulnerables. ¿Cómo las han identificado ustedes? Bueno, en general, digamos que los países en vías de desarrollo como el Perú y las poblaciones y comunidades más vulnerables van a ser las más afectadas por el cambio climático. Y eso en verdad es una injusticia a nivel global, porque son también las poblaciones que menos han contribuido a lo que son los gases de efecto invernadero que causan el cambio de temperatura, ¿no es cierto? Claro. Entonces, nosotros estamos trabajando, como trabajamos siempre, con poblaciones y comunidades pobres en la parte de la sierra y la selva del Perú, y viendo cuáles ellos mismos identifican que las cosas están cambiando, se dan cuenta de que ya no eran como eran antes. Las lluvias vienen fuera de estación. O hay mucho calor. Mucho calor. Hay nuevas plagas que no tenían antes, cultivos que ya no rinden como rendían antes también. Y también es el problema del agua, y eso tiene que ver con el derretimiento de los glaciares. Ahora, ¿qué zonas son más vulnerables? ¿Ustedes han podido identificar o qué comunidades son las que se podrían ver existencialmente sí. En general podemos decir aquellas que dependen de las aguas que provienen de los glaciares, ¿no? Que son, por ejemplo, en la parte central de la cordillera de la Sierra del Perú, en Callejón de Huaylas, en Cusco, en la parte de Arequipa también. Pero en general también hay todo un problema de falta de agua en la sierra, ¿no? Entonces, al cambiar la temporada de lluvias afecta a todos en general, ¿no? Entonces, unos más que otros, pero en general yo diría que todos están afectados. Y es verdad, Milo, que es muy probable que poblaciones en la selva también se vean afectadas por el exceso de temperatura, por el aumento de temperatura. Pese a que ellos están acostumbrados al calor, al clima tropical, pero el hecho del cambio climático va a generar que se haya una situación insoportable. Claro, eso es un efecto, pero te puedo dar un ejemplo concreto. Estamos trabajando con con comunidades, con 23 comunidades en la zona, en la provincia de Purús, en Ucayali, que está junto a la frontera con Brasil, y en una comunidad que se dedica a la siembra del frijol, por ejemplo, generalmente lo hacen en las playas, ¿no? Cuando el río está bajo. Claro, cuando el río está bajito. Entonces, de repente los ríos crecen fuera de temporada y hace un par de años, por ejemplo, se les llevó toda la cosecha y se quedaron Perdieron todo, y de ellos dependen de la cosecha para poder también guardar la semilla para el próximo año. O sea que se afectaron 2 años, ¿no es cierto? Ya que hablas de un tema importante, es la agricultura, ¿no es cierto? Porque hay un gran porcentaje de nuestro país que vive de la agricultura, y nuestro país de por sí siempre ha sido pues netamente agrícola. ¿Cómo está este tema, no? ¿Cuánto en porcentaje se estarían afectando por los efectos del cambio climático? Bueno, tenemos un gran porcentaje de nuestra población que depende de la agricultura, ¿no es cierto? Y además las ciudades también dependen de los alimentos que produce la agricultura, y generalmente está producida por pequeños agricultores. Aquí tengo la cifra, 23 de cada 100 habitantes se dedican a la agricultura. Entonces estamos hablando de un porcentaje importante, más del 20%. Muy importante, correcto, sí. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es trabajando con las comunidades para, junto con ellos, ver cuáles son los riesgos que tienen, cuáles son los efectos del cambio climático, y conjuntamente pensar en, bueno, qué medidas podemos tomar. Y muchas veces son cosas que ellos ya han hecho anteriormente, ¿no? Son prácticas ancestrales que se estamos redescubriendo. Y, por ejemplo, en la cuenca del Chulcas, que está cerca de Huancayo, es un pequeño río que desemboca en el Mantaro, pero está abastecido por el glaciar Huaytapallana. Acá hemos ayudado a los agricultores que cambien su cultivo de maíz, por ejemplo, por quinoa y papas nativas,
porque requiere menos agua. Menos agua. Son mucho más resistentes a los cambios de temperatura y también le da más ingresos porque tienen mejor venta, ¿no es cierto? Entonces, claro. todo, en general... Con un poco de soporte, ¿no? Con ayudas, de repente se puede controlar un poco la situación, pero dígame usted, ¿perderíamos algunos cultivos tradicionales en nuestro país por el cambio climático? Bueno, yo creo que si empezamos a trabajar ya, podemos asegurar de que podamos revertir esos efectos, ¿no es cierto? Pero hay que trabajar ya, no podemos esperar, porque el tiempo corre. Entonces, el problema que se presenta, el riesgo del cambio climático, se puede resolver, por un lado, si los países, los gobiernos en general, se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, que pongan los recursos para que los países en vías de desarrollo puedan adaptarse al cambio climático. ¿Y es verdad que cada vez va a ser más difícil la cosecha de arroz? Bueno, depende, ¿no? Si estás hablando de la selva, hay cantidades de agua. Si estás hablando de la costa, por ejemplo, cuando cultivan arroz en la costa norte, ¿no? Es increíble que estemos cultivando arroz en el desierto, ¿no? En el desierto, sí, pues. ¿no? Definitivamente es increíble, pero pasa, ¿no es cierto? Sí, y se da, por supuesto. Claro. Ahora, en medio de esas reuniones por la COP20, muchos estamos pues siempre atentos, preocupados de que las grandes potencias, países y las industrias, ¿no?, transnacionales puedan entender un poco que es necesario hacer un cambio en sus políticas y en su manejo empresarial, ¿no es cierto?, y productivo, para poder frenar un poco el tema del cambio climático. Sí. De eso es nuestra visión y siempre lo vemos y estamos preocupados día a día. Pero también debemos saber si es que nuestras poblaciones saben, o nuestras comunidades saben realmente qué es el cambio climático, entienden la situación, o sea, saben lo que está pasando. Tienes que explicárselos. No, así normalmente no lo entienden. Pero ven, ¿no?, algo extraño en su día a día, ven, ¿no?, los cambios y empiezas a conversar con ellos y les explicas qué es lo que está pasando. Y una vez que lo comprenden, toman acción, ¿no? Y lo que más valoran es el aprendizaje. Que tú les enseñes, que les expliques cómo funcionan las cosas, que sepan cómo actuar, cómo cambiar sus prácticas y sus cultivos, y eso lo valoran muchísimo, ¿no? Y se necesita, imagino, inyección del Estado en estas comunidades para que puedan afrontar tranquilamente este proceso de cambio. Claro, por un lado recursos, ¿no es cierto?, pero también políticas, ¿no? Y eso mismo también se da a nivel global, ¿no? Los países tienen que tener políticas para que las empresas y las industrias puedan empezar a cambiar a una producción más verde, una economía más verde, ¿no es cierto? Y no poder emitir tantos gases de efecto invernadero, y eso es la gran diferencia, ¿no? ¿Y usted ha podido ver en el gobierno peruano, en el Estado peruano, esta intención de querer apoyar a estas comunidades vulnerables por el cambio climático, o todavía todo está en papel? No, hay bastantes avances, y lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en la COP en verdad es fantástico, ¿no? Yo creo que el gobierno ha hecho un trabajo impresionante de poder sentar las bases para que las negociaciones se lleven en un buen clima y lleguen a poder establecer los preacuerdos que se van a tener que firmar en París el próximo año, donde todos los países, no solamente los países desarrollados, tienen que comprometerse a reducir sus emisiones de gas. El Perú también, eso es nuevo para el Perú. Claro que sí. Entonces el sector privado tiene que empezar a trabajar ese tema, ¿no? Bueno, Emilio, definitivamente nos preocupa mucho, ¿no es cierto?, la situación de nuestros agricultores. No hablamos de más del 20% de la población peruana que viven y sobreviven de la agricultura, y definitivamente, como va el cambio climático, se van a ver afectados, van a haber serios cambios, y desde ya habría que preocuparnos por ellos. No habría que dejarlos, ¿no es cierto?, desatendidos en este momento donde todavía se pueden hacer, como tú bien lo comentabas, algunos cambios de productos, ¿no?, cambio de cosechas, pero finalmente pues necesitan ayuda logística y sobre todo pues supervisión, ¿no? Acompañamiento, apoyo. Sí, exactamente, sí, el apoyo que tanto necesitan. Bien, Emilio Stanojevich, director de CARE Perú, estuvo con nosotros esta noche. Gracias por esta entrevista, y ahora, amigos, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en el programa. Gracias, Alicia. Gracias a ti.